La necesidad del ser humano de hacer llegar a los oídos de otro un mensaje hablado o sonoro es tan vieja como el ser humano mismo. Desde épocas muy antiguas, el hombre siempre ha buscado la manera de hacerse oír a la distancia por otras personas de manera fuerte y clara para hacer llegar el mensaje que desea transmitir. Es por ello que a lo largo del tiempo se ha valido de todo tipo de ideas y de recursos para lograr ese objetivo. Desde la acción de juntar las manos en torno a su boca para proyectar el sonido de su voz, hasta los actuales sistemas de sonido con la tecnología de hoy que le permiten dirigirse directamente sin problemas a 200.000 personas presentes en un mismo lugar. Los registros de mayor antigüedad sobre intentos de amplificar la voz humana u otros sonidos nos remiten a la ciudad prehispánica de Tiahuanaco en Bolivia, fechada 1500 años antes de Cristo. En las ruinas de este lugar se encuentran dos bloques macizos con perforaciones cónicas que conforman verdaderos megáfonos de piedra. Hola amigos, bienvenidos a Tiahuanaco. Ustedes están en la entrada principal. Hola amigos, bienvenidos a Tiahuanaco. Ustedes están en el ingreso principal. También en la ciudad de Palenque, fechada alrededor del año 100 a.C., se ha sabido que hay edificaciones que tenían especiales propiedades acústicas que favorecían la propagación del sonido y que ayudaban a los sacerdotes y jefes de esas comunidades a dirigirles la palabra, siendo esta bien escuchada por todos los presentes. La ciudad de Machu Picchu, datada en el siglo XV. En su punto más alto se ubica la piedra ceremonial denominada Intihuatana, desde la cual se sabe que el rey Inca hablaba a sus súbditos y que su voz podía ser escuchada en todos los alrededores. En 1675, el sacerdote jesuita Louis Nicolas, quien viajaba como misionero al Canadá, describe en su libro de viajes, el Codex Canadiensis, a un jefe nativo llamado Ixcohuaquité, quien usa un megáfono hecho de corteza de árbol para hablar con sus soldados. Del otro lado del mundo, para el año 330 a.C., en el reino de Macedonia, ubicado al norte de la actual Grecia, su rey, Alejandro el Grande, disponía de un artefacto llamado tubo estentorofónico, una especie de megáfono gigante con el que, según los libros de historia, podía hablar y emitir órdenes a sus súbditos y ejércitos, siendo escuchado a más de 10 kilómetros de distancia. Por ese mismo año del 330 a.C., también en Grecia, fue construido el Teatro Epidauro, famoso por sus extraordinarias cualidades acústicas, y tenía capacidad para recibir a 14.000 espectadores, quienes en su totalidad podían oír con fuerza y claridad los parlamentos que los actores recitaban en las obras teatrales que allí se presentaban. Además de esto, las máscaras que usaban los actores no solo transmitían la expresión del personaje, sino que también intensificaban la voz, pues estaban hechas de manera que la boca de la máscara actuaba como una verdadera bocina que hacía que la voz se proyectara a mayor distancia. En el siglo I, el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión, en su tratado que llamó De Arquitectura, habla de que la estructura de un anfiteatro debe hacerse de tal modo que, colocando un cordel extendido desde la primera hasta la última grada, este deberá tocar la punta de todas las gradas. De esta manera, la voz no encontrará obstáculos y no quedará ahogada. Vitruvio también explica el uso de vasijas de bronce, que al ser colocadas boca abajo, bajo las gradas o incrustadas en las paredes de los teatros grecorromanos, estas resonarían con ciertas frecuencias del espectro audible, aumentando y mejorando los sonidos provenientes del escenario. Esta técnica de las vasijas resonantes, que servían como verdaderos amplificadores,
Fue usada por los arquitectos de varias épocas para mejorar o acondicionar la audición de la palabra en diversas edificaciones religiosas europeas, como iglesias y sinagogas construidas entre los siglos XII y XVII, donde hay ánforas que cumplen esa función embutidas en techos y paredes. También en las mezquitas del sultán Solimán y del sultán Ahmed de los siglos XVI y XVII en Estambul, se descubrieron cavidades en forma de ánforas invertidas hechas en sus cúpulas, las cuales no solo ayudaban a difundir las frecuencias más favorables de las voces de los oradores, sino que también absorbían las frecuencias no deseadas y evitaban la producción de ecos en las cúpulas. Y en el teatro tradicional del Japón, se colocan vasijas de barro bajo el escenario para destacar los pasos de los actores y la música que allí se interpreta. Es de resaltar que las grandes iglesias de piedra de la Edad Media, de amplios espacios interiores, eran acústicamente muy reflectantes y sumamente reverberantes. Pero esta característica, lejos de dificultar el hecho religioso, más bien lo potenciaba, pues esta reverberación producía en los feligreses un ambiente de sobrecogedor misticismo, además de que favorecía enormemente la liturgia del canto gregoriano, otorgándole una sonoridad casi celestial. A partir del Renacimiento ya se empiezan a dominar otros conocimientos sobre acústica como la absorción y reflexión de los materiales, o las resonancias y tiempos de reverberación de los espacios cerrados. Conocimientos que comenzaron a ser aplicados en las salas de concierto de toda Europa. Y así se diseñaban teatros pensados especialmente para el mejor disfrute de la música, como la Sala de Conciertos de Ámsterdam de 1887, que por sus características acústicas favoreció la audición de las grandes composiciones de Beethoven, Schubert, Tchaikovsky y Mahler. O por el contrario, también era la música la que se adaptaba a las condiciones acústicas de los recintos, como es el caso de Johann Sebastian Bach, quien compuso obras especialmente para la acústica viva de la iglesia de San Jacobo en Lübeck, y también para la acústica seca de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. En el año 1650, el inventor alemán Athanasius Kircher diseñó un artefacto para hacer anuncios al público al que denominó trompeta parlante, diseño que al parecer solo quedó en el papel. Pero en el año 1671, el inventor inglés Sir Samuel Morland creó un instrumento similar al cual dio el mismo nombre del artefacto usado por Alejandro el Grande, y lo llamó tuba estentorofónica para amplificar la voz, el cual sí se llevó a la realidad y que fue usado para dirigir a los campesinos en las haciendas y para llamar a los feligreses a los oficios en las iglesias, cuyo alcance sonoro se decía podía llegar a más de 2 kilómetros de distancia. 200 años después, en 1878, el término megáfono, que proviene de las palabras griegas mega, que significa grande, y phon, que significa voz, se asoció por primera vez a un artefacto que fue creado por Thomas Alva Edison, con el cual se podía conversar a 1 milla de distancia. Pero detengámonos por un momento en esta historia para ver más de cerca este artefacto que desde los días de Tiahuanaco, pasando por Alejandro Magno y hasta nuestros días, ha servido a lo largo del tiempo como el instrumento por excelencia para difundir la voz y los sonidos a grandes distancias. Nos referimos a la bocina o horn, palabra inglesa que significa cuerno, llamado comúnmente la trompeta en la jerga del sonido en Venezuela, y que fue conocido por el hombre desde hace mucho tiempo cuando usaba los cuernos de los animales y también conchas marinas como instrumentos para emitir fuertes sonidos que le servían como señales de aviso que podían ser oídas por muchas personas a la vez, especialmente las que se encontraban a gran distancia.
Luego la forma de esos cuernos y caracolas fue imitada para fabricar instrumentos más musicales y comenzó a ser investigada para desentrañar sus cualidades, tal como lo hizo en el siglo XVII el ya mencionado inventor y estudioso Athanasius Kircher, quien realizó el estudio más antiguo del que se tenga noticia sobre la forma del cuerno en su relación con el sonido. Lo que hacen las bocinas es concentrar e impulsar un sonido hacia una dirección específica. Al hablar, normalmente el sonido de nuestra voz se dispersa hacia todas las direcciones. Pero al hablar por la garganta de una bocina, las ondas sonoras de la voz se concentran en esa zona de presión y son transmitidas de forma eficiente hacia la abertura más ancha o boca, de donde surgen dichas ondas con mayor presión sonora y orientadas en una misma dirección, y así la voz es impulsada a llegar más lejos. Ya en el siglo XIX, esta cualidad sonora de la bocina fue lógicamente aprovechada por los inventores de los primeros aparatos de grabación y reproducción de sonido. Y posteriormente, con la llegada de la electricidad, junto a la invención del micrófono de carbón en 1878 por el inglés David Edward Hughes, la del triodo amplificador en 1906 por el ingeniero estadounidense Lee De Forest, y el desarrollo del altavoz dinámico en 1915 por Peter Jensen y Edwin Pridham, se conformaron los elementos básicos de los primeros sistemas de reproducción de sonido y de refuerzo sonoro para grandes espacios, los cuales fueron evolucionando hasta los sistemas tal cual los conocemos hoy.